Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a esta serie Bendecidos en Cristo, basado en la carta a los Filipenses. Esta nueva semana vamos a reflexionar en el capítulo 2. Hoy día meditaremos en los versículos 1 al 4. Esta reflexión le he titulado Sirvamos a Cristo en unidad y humildad. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde una cárcel, pues estaba preso en la ciudad de Éfeso por causa del evangelio. Pablo, el primer capítulo de esta carta, nos habla de que él estaba alegre por los filipenses, oraba por los filipenses, estaba agradecido porque los filipenses estaban participando en la defensa del evangelio y participaban también en las aficiones del apóstol, enviándole donaciones para sus necesidades. Pero en los versículos 1 al 4 del capítulo 2, Pablo va a señalar dos problemas internos en la iglesia. Dos problemas internos en la iglesia. Así es también cuando un hijo en la universidad, en el colegio, saca los primeros puestos. Es un chico sobresaliente en los estudios, en la universidad, pero en su casa no sirve a los padres, no tiende su cama, no está ayudando a los padres, no está supliendo las necesidades, no está ayudando en las necesidades de la casa. Los padres pueden estar alegres porque es un muchacho eficiente en los estudios, pero esa felicidad, esa alegría no es completa porque en la casa no está ayudando, no está apoyando en los quehaceres y en las necesidades de la casa, del hogar. Y también puede ser como un esposo, un padre que es un próspero empresario, es un buen trabajador, es un hombre eficiente en su labor, en su trabajo, pero en la casa, en el hogar, es deficiente. Como padre y cabeza de hogar es deficiente. Es descuidado con la crianza de sus hijos, es descuidado con las necesidades de su esposa, hay indiferencia, es indiferente en la casa, en el hogar. Entonces la felicidad de la familia no es completa. La felicidad de los padres hacia su hijo tampoco no es completo. Pablo también nos va a señalar que su felicidad no estaba completa porque había unos problemas en la iglesia. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2, 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. En el versículo 1 el apóstol Pablo escribe y dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo lo que está diciendo: si ustedes han sido consolados por el amor de Cristo, si ustedes están teniendo comunión con Dios, si ustedes están experimentando la misericordia de Dios, Pablo le está diciendo: complete mi gozo. En el versículo 2, complete mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo está señalando un problema interno en la iglesia, que es la falta de la unidad. Por eso en el versículo 2 dice: complete mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo le dice: si ustedes han sido consolados por el amor de Cristo, si ustedes tienen el amor de Cristo y comunión con el Espíritu, sean unánimes, trabajen juntos, sientan una misma cosa. Ámense con el amor de Cristo. Tengan todos su mismo propósito. Trabajen juntos. Tengan la misma opinión. Aporten ideas. Pero todos con el propósito de glorificar el nombre de Cristo. Entonces Pablo está señalando un problema interno, que es la falta de unidad. No estaban fomentando la unidad que Dios ya les había dado en Cristo. En Cristo Dios nos ha dado la unidad en la iglesia. Tenemos que fomentar y cuidar esa unidad. ¿Para qué? Para poder impactar al mundo con el evangelio de Cristo. El problema de los filipenses estaba dentro. No estaba fuera, estaba dentro. Era un problema interno.
Pablo sabía que la iglesia estaba pasando ese problema, pero aún amaba a la iglesia y sabía que Dios iba a perfeccionar su iglesia. En Juan 17, 20 al 21, nuestro Señor Jesucristo ora por la unidad de sus discípulos. Jesús rogaba al Padre para que todos sus discípulos sean uno, como el Padre es uno con el Hijo. Así Cristo quiere que todos seamos uno, para que el mundo crea que somos hijos de Dios. La unidad de la iglesia impacta al mundo, impacta a las fuerzas demoníacas. Ellas luchan contra la unidad de la iglesia. El enemigo quiere que en la iglesia se hagan grupos, que cada uno tenga su propio propósito, su propia meta, cada uno sirva a Dios como piensa, como cree, y que no se sometan al señorío de Cristo. Cada ministerio, hermanos, cada grupo de crecimiento debe tener el mismo propósito, la misma meta. Deben unir sus dones y talentos sometidos al señorío de Cristo y así glorificar el nombre del Señor. Tenemos el ejemplo de la vida de los primeros creyentes allá en el libro de Hechos 2, 44 y 47, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y como resultado de esta unidad, tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos como resultado de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia en la iglesia impacta al mundo inconverso, haciendo que vengan a la iglesia y se conviertan a Cristo. Ese es el primer problema entonces que Pablo señala en la iglesia de los Filipenses, el problema interno que es la falta de unidad. Ahora vamos a ver otro problema que el apóstol señala de los Filipenses en el versículo 3. Vamos a ver el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Pablo estaba señalando acá entonces la falta de humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Los filipenses estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo las cosas de Dios, pero motivados por la rivalidad, por el deseo de ser promocionados o por competir con los otros hermanos o líderes, o por querer sentirse mejor que los otros, humillando a los demás, jactándose de los dones que tenían, buscando la aprobación de los hombres y no de Dios. Esto es falta de humildad. Dentro del hogar, dentro de la familia, en el trabajo, debemos fomentar la unidad a través de la humildad, sirviéndonos a otros, apoyándonos unos a otros. La familia debe reconocer que se necesitan unos a otros, como en el trabajo y en la iglesia del Señor. Debemos estimarnos cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Debemos servirnos unos a otros, en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Cristo nos dio ejemplo de servicio, de humildad, cuando Él lavó los pies a sus discípulos, mostrando así el servir a los demás. Un día sus discípulos estaban discutiendo sobre quién era el mayor entre ellos. Cristo les respondió que el mayor es el que sirve a los demás. Esto es totalmente opuesto, contradictorio con la actitud del mundo. Debido a que para el mundo la humildad es señal de debilidad, es un defecto y es menos atractivo para el modo de pensar del mundo. Los del mundo buscan imponer su voluntad a la fuerza de los demás, buscando así dominar y tomar el control. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Si queremos tener una iglesia unida, una familia unida, y en el trabajo queremos ver unidad, que todos trabajen juntos para un mismo propósito, tenemos que poner de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestro orgullo, nuestras tendencias a pensar solo en nosotros, en nuestro propio bien, solo en tratar de satisfacer nuestras propias necesidades. Si nosotros dejamos de lado todo eso, así tendremos una mayor preocupación por los intereses y necesidades de los demás. Y así vamos a fomentar la unidad a través de la humildad.
La verdadera felicidad, la verdadera alegría es enfocarse, queridos hermanos y amigos, no solamente en nosotros mismos, sino en la necesidad de los demás. Eso da satisfacción. El apóstol Pablo lo experimentó, porque él, aunque estaba en una cárcel, aunque estaba en aflicciones por el evangelio en la cárcel, él se preocupaba por la iglesia de Cristo, por los filipenses, oraba por ellos, agradecía a Dios por ellos y oraba por ellos para que se fomente la unidad, para que ellos sean humildes. Él les exhortaba tras la cárcel. Él no se preocupaba tanto en él. Sabía que Dios se preocupaba por él. Porque hay un principio que si tú te preocupas por el otro, Dios se va a preocupar por ti. Mientras tú te preocupas por lo demás, Dios se preocupará por ti. Ese era el pensamiento del apóstol. Y también es la mente de Cristo. Y nosotros, los de la iglesia, los creyentes, tenemos la mente de Cristo para preocuparnos por los demás. No solo por nosotros, sino por los demás. Así fue Cristo, que murió por nosotros. Ni siquiera Cristo apreció su vida para él, sino que él dio su vida por nosotros. Entonces, queridos hermanos, vamos a fomentar la unidad en el trabajo, en la iglesia, en la familia, a través de la humildad. Y así seremos una iglesia que impacte al mundo con el evangelio. Así seremos una familia unida, una familia feliz, y así tenemos un trabajo, una empresa que va a bendecir a muchos. Vamos a dar gracias al Señor, a darle gloria al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias por tu palabra, que nos exhortas y nos animas a fomentar la unidad por medio de la humildad. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a apoyarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a mirar a los demás como superiores a nosotros, a poner los dones que tú nos has dado para el bienestar de los demás. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios los bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.